¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Secreto a Voces. Soy Lucía Olivares y me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo aquí desde las instalaciones de Enzeta. Ya saben que un placer siempre estar por aquí. Y bueno, hoy con un tema pues muy bonito, muy necesario para todos. Vamos a hablar de resiliencia y me da muchísimo gusto recibir y saludar a la doctora Rafaela Santos, psiquiatra con doctorado en neurociencias. Ella preside el Instituto Español de Resiliencia y también la Fundación Humanae. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucía, encantada de estar aquí con vosotros. No, muchísimas gracias. Rafi, te dicen muchos. Sí, Entonces, mis amigos, así podemos me estar puedo entre dirigir. amigos, ¿Sí? como quieras, como Muy bien, quieras. muy bien. Y bueno, obviamente la trayectoria es muy amplia, ahorita sí muy resumida, y platicar de la resiliencia, que me parece que es un concepto que como muchos otros, y afortunadamente porque se habla más de salud mental o que ya todos o bueno, muchos, yo a veces digo que muchos porque tal vez es como mi entorno, que veo que hay preocupación por el bienestar, por cómo nos sentimos, por qué queremos, por quiénes somos. Pues ahora sí que no todos están en eso, pero sí son conceptos que se han ido introduciendo poco a poco en nuestros entornos, en nuestra comunidad, y que a veces se hacen tan populares, pero no los conocemos bien a bien, no sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces me gustaría que partiéramos por ahí de qué es la resiliencia. Perfecto. Pues a ver, la resiliencia es verdad que tiene mucho que ver con salud mental, con bienestar, pero es más profundo, Ujú. porque la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de afrontar cualquier situación difícil y no solamente resistir, sino aprender de la adversidad a crecer. Ujú. De tal manera que una persona, cuando sufre un acontecimiento adverso, si está preparada, si está preparado, es capaz de llegar como más arriba del punto de partida, de antes de aquel suceso traumático. Ujú. Esa es como si dijéramos, lo bueno que tiene la resiliencia, que no es solamente una fortaleza, un resistir, un aguantar, ni siquiera a veces me preguntan, no es resignarse, no. Es aceptar aquello que no podemos evitar, pero con el propósito de crecer. Ujú. Y todos, o sea, el ser humano en sí mismo es resiliente. Sí, tenemos la capacidad. Ujú. O sea, el ser humano, o sea, el cerebro tiene esa capacidad de poder, como si dijéramos, modelarse, afrontar cualquier problema de la vida. Pero hay que aprender, Ujú. porque muchas veces lo que tenemos es miedo. Ujú. El miedo es la emoción que más bloquea a la persona y que le hace como sentirse incapaz, inseguro, no voy a poder, y precisamente poniéndose esos filtros de no soy capaz, realmente se queda bloqueado. Entonces, con la resiliencia, que sí que la podemos desarrollar todos, es verdad que hay como un tercio de la población que tiene mayor capacidad. Es como esta gente que puede ver, como si dijéramos, el vaso de agua medio Medio lleno, lleno. en vez de Ujú. verlo medio vacío. O sea, hay una capacidad de, bueno, pues de un pensamiento más optimista. Y eso, pero es natural. Es natural, Ok. en un tercio de la población está estudiado que tenemos como en la genética Ujú. un gen que es el transportador de la serotonina. Es que, claro, yo soy psiquiatra y trabajo mucho temas de cerebro, pero tampoco se trata de abrumar, ¿no?, a la gente Ujú. con neurociencia, pero sí que el cerebro tiene como esa capacidad en un tercio de la población de una manera más innata. Pero no quiere decir que todo el mundo puede desarrollarla, incluso llegar a tener mayor capacidad de resiliencia que los que lo tienen de forma natural. Ok. Pasa igual que con la inteligencia. Una Ujú. persona puede tener un coeficiente intelectual más alto que otra y, sin embargo, llegar más lejos el Ujú. que lo trabaja, es constante, aunque tenga menor coeficiente intelectual. Ujú. ¿Y cómo te preparas? Ahorita que mencionabas, a ver, hay que prepararnos, em, porque podríamos pensar, no sé si es como el camino de que una persona que pues va superando diferentes obstáculos, por decirlo de alguna manera, diferentes situaciones complicadas, dolorosas, adversas, entonces
se va dando cuenta que tiene esta capacidad de salir adelante, ¿no? Que sí duele, que sí es difícil, que sí es pesado, que sí te atora tal vez un momento, pero luego continúas. Entonces, no sé si eso te genera como esta seguridad de que, ok, estoy atravesando otra situación complicada, pero ya me he probado que puedo. Esa es como Mm. la vía. Sí, nos gusta que la resiliencia se aprenda desde pequeños, Ok. que se pueda formar y trabajar en los colegios. Mm. ¿Por qué? Porque el niño va como superando retos y va teniendo mayor confianza. Cuando una persona no tiene como este aprendizaje, pues lo que te decía, que una adversidad, algo que es como la incertidumbre de si voy a poder o no, lo que hace es que es lógico en cualquier ser humano que ante el miedo da un paso atrás. Ujú. ¿Por qué? Porque también el cerebro viene preparado con programas automáticos para la supervivencia. Y Ujú. eso es parte también de lo que tenemos como prevención. Cuando no estamos seguros de algo o nos da miedo afrontar cualquier reto difícil, pues nuestra tendencia es dar un paso atrás porque hay más miedo. O sea, es más em, como el miedo a perder es más fuerte que el deseo de ganar. Mm. Por eso, ante el miedo a perder, uno tiende a dar un paso atrás. Pero, ¿qué pasa? Si lo vamos enseñando desde pequeños, pues cualquier reto superado, cualquier adversidad superada, nos hace sentirnos capaces de que la próxima dificultad tiene que ser por lo menos igual o mayor para que me dé miedo, porque generalmente uno va aprendiendo. Y luego también es muy interesante, Lucía, saber que a lo largo de la vida todos vamos a sufrir al menos 2 o 3 acontecimientos potencialmente adversos en la Ujú. vida. La muerte de familiares, porque claro, de uno propio, no, porque ya si te mueres, ¿no? Ujú. Pero la muerte de familiares, la enfermedad propia o de personas queridas, una ruptura, un problema de trabajo, ¿no? Pues un Sí. despido, cualquier cosa. A lo largo de la vida vamos a tener dificultades. Entonces, más vale aprender y desarrollar resiliencia para no tener ese miedo que estar pensando, ojalá no me pase esto, ojalá no me llegue lo otro, porque se nos pasa la vida viviendo con miedos. Ujú. Y eso Sí. es lo contrario a ser una persona Residente. resiliente. Sí, y hay muchas situaciones como estas que mencionas que pues están, o sea, están completamente fuera de tu control, ¿no? O sea, la muerte de algún familiar directo, una persona muy querida, o la enfermedad de alguno de Mm. ellos, o la tuya propia, porque por más que tú, digo, una cosa es como cuidar mucho tu salud, tal vez, y Sí. otra, este miedo, este terror a enfermarte, que entonces no quieres tocar nada porque a lo mejor ahí está el Mm. virus o no quieres, no sé, subirte al avión porque a lo mejor algo puede pasar ahí y entonces te privas de vivir y de Mm. experimentar evitando cualquier riesgo, ¿no? Y que al final, pues no va a depender, muchas cosas no dependen de nosotros, ¿no? Y entonces, sí, luego con este cuidado excesivo, pues precisamente luego ya ni vives, ¿no? Pero ahora que mencionabas el tema de los niños, o sea, de ir desarrollando esta capacidad en los niños, de ir resolviendo pequeños problemas, tal vez pequeñas situaciones. ¿Cuál es el papel, por ejemplo, mencionabas las escuelas, los colegios, incluso la familia, para que esto pueda trabajarse desde que eres muy chiquito? Pues el principal medio que tenemos es desarrollar confianza. Supongo que duele menos, o sea, cuando eres chiquito, como todo, o sea, si lo vas formando allí, puede llegar a ser más sencillo que si ya te toca como un adulto, como, ay, déjame veo si puedo superar esta prueba, ¿no? O Sí. sea, En los niños lo más importante es que los padres, los profesores, los tutores en los colegios desarrollen la confianza porque tenemos mucha mayor capacidad de la que pensamos. Esa es una premisa. El ser humano está mucho más, es más fuerte, tiene mucha mayor capacidad de lo que se imagina. mm, Ojalá no nos toque en la vida todo lo que podemos sobrellevar soportar. o soportar.
¿Por qué? Pues porque lo que nos da es ese miedo anticipatorio que genera mucha ansiedad. Pero si a un niño le enseñamos desde pequeño que va a tener siempre el apoyo de sus padres, profesores, amigos, familia, que va a tener el apoyo, pero que es capaz. O sea, trabajamos mucho con el sentido de soy capaz. ¿Por qué? Porque soy inteligente, porque o sea, tengo familia, tengo puntos de apoyo. Es esto que decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Si tenemos puntos de apoyo, somos mucho más capaces que si sentimos que si me pasa tal cosa y estoy solo, no voy a poder. Entonces, lo que hay que desarrollar más en los niños es la confianza. Y la confianza, también en los adultos, se desarrolla cuando uno tiene un punto de referencia que te dice que lo estás haciendo bien. Tendemos a veces en la educación a estar corrigiendo a los niños, esto eres un desastre, esto no lo haces bien, tal. Hay que corregir, pero hay que corregir siempre dando ese apoyo de eres bueno, eres capaz, tú eres fuerte, o sea, el hacer que se puedan crecer desde pequeños. Luego se van teniendo mayores retos y el que es un niño que ha desarrollado resiliencia, el niño resiliente va a ser un adulto competente, porque va a tener como ese entrenamiento. Pero a todas las edades, en cualquier momento se puede aprender. Y me preguntabas antes que cómo se podía aprender. Pues lo primero, el primer paso que tenemos que dar es saber aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Porque yo como psiquiatra veo que muchas personas, ante un problema que lógicamente no nos gusta y nos duele o nos hace daño, pues una muerte, una enfermedad, el primer paso que uno se plantea es qué mala suerte y por qué me toca a mí esto. ¿Y por qué? Y ese preguntarnos por qué a mí y por qué a mí realmente es lo que nos hace daño, nos neurotiza, porque no tienes respuesta, no salimos de ahí, porque dices, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no te va a tocar como a otra gente? ¿No? O sea, que ese primer paso es el primero que trabajamos en desarrollar la resiliencia. El aceptar bueno, pues cualquier adversidad que si pudiéramos cambiarla, la cambiaríamos, pero si no la podemos cambiar, tenemos que dar el paso de aceptación. Y aceptación lleva consigo una adaptación. Y ya entra el tema de la neurociencia. El cerebro tiene esa capacidad de poder adaptarse a situaciones nuevas. Y esto se ve en todas las edades, en todas las culturas, en todo tipo de personas, que uno piensa, imagínate, pues si se muere un hijo, no quiero seguir viviendo. Es lo más doloroso que te puede pasar, pero hay vida después de un acontecimiento así. Uno empieza a ver que hay otras motivaciones, o que tengo otros hijos, o que tengo sentido en la vida. Entonces, saber que la capacidad de adaptación también es neuronal. O sea, está en nuestro cerebro de una manera como con mecanismos automáticos que lo que hace es que se va superando y aparece pues como, como si fuera un plan B. Después de que esto no he podido, hay alternativas. Viene algo más. Y entonces ya empezamos a adaptarnos a esa otra realidad. Y tiene mucho que ver también la actitud. Y la actitud también la trabajamos mucho. Sí, como esta frase de que la inteligencia del ser humano se mide por su capacidad de adaptación, ¿no? A diferentes circunstancias. Y en esto pienso, sí, en situaciones que pueden resultar impensables para muchos, ¿no? O, por ejemplo, lo que ves en las películas. Pienso en esta película de La Sociedad de la Nieve, ¿no? De este accidente que ocurrió y bueno, la forma en la que ellos se adaptaron a vivir
y que tuvieron que alimentarse de algo que nunca hubieran Mm, pensado cómo alimentarse del mm, cuerpo humano, mm, y cómo desde fuera, o sea, quienes no estuvieron en esa situación, en un accidente, en lo que se quedan en medio de la mm, nada, rodeados de nieve, para quienes no tengan como esa referencia, un accidente de avión, puedes decir, es que cómo es posible que hayan hecho eso, ¿no? Y claro que si tú dices, bueno, si yo sobrevivo a un mm, accidente como ese y quedo en medio de la nada, yo en ese instante me muero, ¿no? De ponerme a pensar, ¿cómo voy a mm, estar aquí 70 y tantos días? Imposible. Pero lo que relatan quienes sobrevivieron es que en qué pensaban, ¿no? Y que muchos decían, es que yo pensaba, eran muy jóvenes, ¿no? Yo pensaba en mi mamá o pensaba en mis papás, lo angustiados que iban a estar, yo tenía que regresar. Y entonces hablamos de nuevo de este propósito, ¿no? O sea, que había algo que mantiene estas ganas de, pues, de seguirlo intentando, ¿no? De cómo me repongo y ahí era pues un día a la vez, ¿no? A ver si paso la noche o las horas hasta que esto pueda resolverse de alguna u otra manera. Sí, eso es uno de los puntos que trabajamos mucho y que es también el motivo de por qué hemos venido también a Torreón ahora, ¿no? Para trabajar el propósito, el sentido. Porque lo que daña a las personas no es el sufrimiento, sino no encontrarle sentido al sufrimiento. Ujú. La mayoría de los sucesos que nos pasen en la vida vamos a tener la capacidad de superarlos, pero cuando lo que nos falta es ese sentido, el ser humano decae, se viene abajo, se deprime y es cuando ya falla todo. Mm. Pero cuando se tiene una motivación, un propósito, eso es lo que hay que seguir manteniendo. El tema que queremos sembrar en los jóvenes aquí en Torreón es que vuelvan a encontrar como el sentido de la vida, porque se vive... em, yo muchas veces digo que más que vivir la vida la fotografían. O Ujú. sea, es que vamos a los sitios y es como foto, foto, que digo, pero si es que es mucho más rico experimentar, saborear, reflexionar y luego sacar tus conclusiones, aunque hagas alguna foto, pero no 200 fotos que no te ha dado ni tiempo Vivir el a momento. vivir, a Ujú. vivir el momento. Entonces, esto que se ha perdido, porque también, pues es verdad que hay un nuevo paradigma en la sociedad. Antes, pues la gente usaba las cosas como materiales, las usaba para un beneficio, ¿no? Y amaba a las personas. Hoy día se usa a las personas Y se y aman se los aman los objetos. Ujú. objetos. Entonces es mi coche, mi cámara, mi iPhone, y entonces, todo eso está haciendo que el ser humano se vacíe desde dentro. Y es porque te da una identidad, o sea, porque estos objetos los usamos como para adornarnos a nosotros mismos y entonces em, que mi descripción de mí mismo tenga relación con el coche, con la ropa, con la bolsa, con el Mm. celular. Y entonces, si me despojo de ellos, entonces como que ya... Pero fíjate, tú lo dices, ¿no? Que es como lo que te da la identidad. Ujú, Y sin embargo, es todo lo ujú. contrario. La persona que se llena, es como el vacío que tiene dentro, lo tiene que Que llenar de llenar con algo. cosas. Ujú. Ahorita mencionabas y hasta lo anoté que hay muchas personas o que en muchas ocasiones el miedo a perder es más grande que la ilusión de ganar, o sea, de lo que puedes ganar. Sí, Y pensaba ahí precisamente cómo está relacionado con el sentido, o sea, de vida, con tu propósito de vida, ¿no? Porque cuando tú sabes qué es lo que deseas, es como, no sé, si te preparas para una carrera, tal vez, ¿no? mm, Y sabes que va a ser agotador, ¿no? Físicamente y que va a requerir de ciertos sacrificios, tal vez dormir más temprano, lo que cada quien necesite. Pero tú quieres, ese es tu objetivo, ¿no? O a lo mejor tú quieres ser mamá, ¿no? Y ahí pues hay un proceso en el que
pues vas a vivir un embarazo, a lo mejor, no sé, va a haber cambios físicos, emocionales, vas a tener que bajar tu ritmo laboral o bueno, los cambios que a cada quien se le presenten distintos, pero es un proceso que te lleva a algo que tú anhelas, ¿no? Y entonces ahí tendríamos como seres humanos que cuestionarnos qué es lo que yo deseo o qué me gustaría vivir, experimentar o lograr en la vida o como para qué estoy viviendo, o como cuáles son esas preguntas que nos ayudan a atravesar esos momentos Mm. dolorosos o complicados. Fíjate, Lucía, que el ser humano es el único de la creación que tiene la capacidad de hacerse preguntas. Y sin embargo, ¿cuánta gente se hace preguntas en el día a día? O sea, se vive como con una rutina, con un acostumbramiento, llenando el día de cosas Ujú, y eso es lo que quizá aporta seguridad. La persona que no sé, pues mm, que pide por Amazon que le llegue un paquete, se siente feliz cuando llega. ¿Por qué? ujú, Porque ha llenado el vacío que tiene dentro. ujú, Pero ese vacío, al minuto de llenarse con el paquete de Amazon, al minuto ya se ha perdido el interés. O sea, son como si dijéramos recompensas muy efímeras. ujú, No tienen este propósito que tú estabas diciendo ahora mismo. Cuando una persona se queda embarazada, espera un hijo, aunque le suponga mucho esfuerzo, cambios, tal, pero tiene esa motivación, esa ilusión. ujú, Es el fundamento que queremos traer para que la gente joven fundamentalmente reflexione. ujú, Aunque también habrá personas que están a la mitad de la vida o incluso terminando y también se plantean cómo ha sido mi vida o qué cambios puedo hacer para mejorar, pero sobre todo nos preocupa la gente que está empezando. ujú, Y esta gente joven pues realmente no tiene los recursos porque está acostumbrada a vivir sin pensar, como en piloto automático. ujú, Vivir o sea, lo que les toca y de alguna manera no toleran la frustración del día a día, la frustración de que pues algo no me ha salido bien o mi papá me ha regañado por algo o un profesor o he reprobado una asignatura o la chica que me gusta no me hace caso. ujú, Entonces se hace una tragedia de algo que es el día a día. ujú. Sí, y justo esa es en la conferencia que se va a impartir, la gran pregunta, ¿no? Porque, pues como mencionas, en todas las etapas de la vida, pues las preguntas tal vez van cambiando, ¿no? Y podemos hasta redireccionar tal vez lo que te respondiste en algún momento, pues ya lo viviste y te diste cuenta que, pues, tal vez por ahí no, ¿no? Entonces te puedes volver a hacer la misma pregunta y ahora encontrar, pues, otra respuesta. Pero sí, siento que ahora los jóvenes, los más jóvenes, están muy llenos de estímulos, ¿no? O sea, es tanto el qué hacer, o sea, que hay muy pocos momentos y espacios, no lo diría ocio, pero como contigo. O sea, yo lo veo porque doy clases en universidades desde hace varios años y descubro cómo con el paso del tiempo es prácticamente imposible toparte con una persona que esté con la disposición de escuchar, con las manos vacías. O sea, siempre tienen el celular en las manos, siempre la mirada está en ese dispositivo. No, yo sí percibo que se ha perdido un poco como esta sorpresa de voltear hacia tu alrededor y a lo mejor ver, ah, mira, ya le salieron flores a ese arbolito que siempre está ahí porque vengo todos los días y siempre me siento en el mismo lugar. O no sé, o sea, como de esto ir entendiendo tu entorno o caminar y caminar, o sea, estamos llenos no solo los chavos, los más Mm, jóvenes, o sí. sea, pero estamos muy llenos de estímulos, pero sí me parece que más ellos quienes ya nacieron y crecieron con esto, o sea, desde muy, muy, muy chiquitos. Sí, es que eso realmente hay que aceptar que la vida ha cambiado muchísimo. Ujú, Pues, bueno, pues desde hace, quizá ha cambiado más en los últimos 20 años que en los últimos 20 siglos.
Sí, toda sí, la porque es vida mucho era más bastante rápido, igual y sí. todo ahora va muy rápido. Ujú, Y eso hay que aceptarlo porque es así. Pero a la vez que, que vemos todo eso, como la gente está tan pendiente de su celular, de sus cosas, tal, a la vez se siente muy solo, hay una gran soledad. ujú, O sea, una cosa que a mí me llama la atención y que veo mucho en la consulta es que cada uno va siendo cada vez más individualista y que se siente solo, pero tampoco aporta nada a los demás, ujú. sino que es como una sociedad de yo conmigo mismo y con mis medios. Fíjate, me llamó la atención, hay vosotros que os dedicáis mucho a los medios digitales, que no es mi campo, pero me llamó la atención porque se ha comentado últimamente pues de una aplicación que se llama Carácter IA. No sé Ujú. si la conocéis, pero ¿De inteligencia artificial? de inteligencia artificial, pero es una aplicación que tú, bueno, y también ni siquiera hay que irse a una aplicación. En el propio WhatsApp está el circulito no sé si de Copilot o de que te va preguntando, ¿quieres consultarme algo? ¿Quieres Ujú, decirme algo? ujú, ¿Cómo te sientes? Si tú empiezas a chatear con ese ente, que es un circulito, que no es ningún ser humano, sino simplemente, pues sí, mira, no me siento bien, hoy estoy un poco triste, te empieza a preguntar, ¿y qué te pasó? ¿O por qué tal? O sea, se empieza a crear una conversación con alguien que no es un ser humano. Pero este tipo de programas realmente sustituyen a lo que son las cosas más esenciales, que es el ser humano, o sea, está creado para ser sociable. ujú, Necesitamos unos de otros. Entonces, todo lo que sea un aislamiento, me estoy como rompiendo, me estoy como aislando, me estoy empobreciendo. ujú. Y bueno, y las aplicaciones estas, pues ya han llevado a algunos chavos, como decís aquí, de 12 y 14 años al suicidio. Ujú. Los han llevado porque llega un momento en que la conversación que tú vas teniendo con ese ente, pues te va dando algunos argumentos que te van sacando fuera de tu red. Ujú. Y cada vez, pues con más soledad o con más aislamiento. El aislamiento lleva a la depresión. Pienso mucho en O esta, sea, te quiero decir que yo no perdón. estoy en contra para nada de todo lo que es medios digitales, pero hay que saber utilizarlos y también saber que las personas no pueden estar tan solas. O sea, esa soledad es Y, terrible. pero lo hemos usado como un sustituto que no sé si nos proporciona como un poquito más de seguridad al dolor. O sea, no sé. Creo que, por ejemplo, en las relaciones humanas, un amigo, una amiga, una pareja, sabes que allí puede haber algo que te duela, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos personas distintas, em, que pensarán diferente, a lo mejor los unen el que, ay, nos gusta mucho la gastronomía, no sé, lo Sí. que sea. Pero usualmente nos reunimos con otra persona porque encuentras similitudes, tal vez, Mm. ¿no? O trabajas o estudias en el mismo lugar. Mm. Y luego se da un cariño con la convivencia, pero habrá situaciones que generen rupturas, roces, discusiones, etcétera, ¿no? Y bueno, ya dependerá de ti si puedes platicarlo, resolverlo. Y no sé si le hemos tenido también tanto miedo como a ese dolor, el sentirme lastimado. Ahí va mi Mm. pregunta. Si estamos cayendo en un individualismo que ya es como hasta muy egoísta, como esta pregunta de que ¿por qué a mí? Cuando Mm. tal vez no he sido capaz de ver las muchas maneras en las que las personas a mi alrededor o de mi ciudad o de mi país también sufren y que tal vez no me ha dolido, ¿no? O sea, el que no me aflija la pobreza de muchos, el que no me aflija ver a una persona que está enferma, el que no me aflija el saber que hay muchos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de estudiar como yo por situaciones económicas y que eso
no me mueva y que no me genere algo, pero si a mí me pasa, entonces sí me enojo. Porque eso como que es muy visible e insisto, también lo veo como con jóvenes con los que yo trabajo, que es como, me enoja no tener un 10 que es la máxima calificación, pero no me pregunto, no me cuestiono por qué yo no hago todo lo que me toca, ¿no? Los Claro. trabajos, bla, bla. Eso no, o sea, eso no lo veo mal. Y como en esta serie de Netflix, que es muy famosa de adolescencia, Sí, también un punto que me parece que menciona de manera muy puntual y muy importante es pues esta conexión o desconexión con las redes sociales, ¿no? Y todo el bullying o pues sí, todo el acoso y todo el daño que nos podemos hacer de una manera tan sencilla, porque a través del internet es muy fácil. Es mucho más terrible, fácil que terrible. hacernos daño Mm, en persona, ¿no? Porque no implica ni siquiera el esfuerzo de hablarlo o de golpear, sino pones algo que te tardas un segundo y ya es una ofensa y ya sabes que mm. lastima al otro. Y además no sabes muchas veces ni de dónde viene, ni Ajá. quién, ni qué alcance ha tenido. Ujú, Pero fíjate, todo esto es un mundo que está cambiando tan deprisa que tenemos que prepararnos para estos cambios, ujú, porque realmente no estamos preparados. Esto que hablábamos bueno, pues de esta aplicación bueno, de carácter IA lo que uno busca es que me sigan el rollo a mí con lo que me pasa. O sea, ujú, realmente es como un espejo que te estás hablando a ti misma porque la conversación gira conforme a tus intereses. Si tú interactúas con un amigo, una amiga o tu mamá o tu vecino, eh, pues te va a confrontar y te va a decir, pues en esto llevas razón, en esto no, tal. ujú, Eso enriquece. Y lo otro es lo que nos hace más daño porque al final acabas mm, queriendo escuchar solo lo que a ti te complace y la voz lo que hace es darte las razones que tú quieres. ujú, De hecho, esto que te comentaba, es este adolescente, pues al final se acaba enamorando de ese personaje que él mismo había creado, un chatbot que había creado el personaje de una chica. Se enamora y al final esta chica le va llevando a quiero estar contigo, no quiero separarme, ya dedicaba cada vez más tiempo a estar. Al final le dice, vente conmigo y deja la vida real. O sea, se suicida. ¿Por qué? Porque ha ido como absorbiéndole. Eso es lo que nos empobrece como seres humanos. Mira, y todo tiene además un fundamento en nuestro propio cerebro, que es lo interesante. O sea, el cerebro está, eh, como tiene programas automáticos para la búsqueda de la felicidad, todo el mundo queremos ser felices, ujú, y también para la supervivencia. De tal manera que cualquier cuestión que nos hagamos sobre esos temas nos van a interesar mucho. Cualquier cosa que sea mi propia felicidad, lo que yo considero que me va a hacer feliz, me engancha. Y por eso tienen tanta pues, adicción porque de alguna manera lo que estamos es recibiendo los likes, ¿no? Los ujú. Sí, esos aplausos, lo que estímulos. queremos. O Ujú, sea, es todo una sociedad que la estamos creando muy egocéntrica y eso hace que nos perdamos del camino. ujú, O sea, que no sepamos dónde voy a encontrar verdaderamente esta motivación que veíamos antes de, pues si quiero tener un hijo, me va a costar esfuerzo. ujú, Todo tiene que ser ahora mismo inmediato. ujú, Si algo no me da la satisfacción de hoy para mañana, es que ya no me compensa. ujú. Es una manera pues eso, como un cambio de paradigma muy grande. Qué peligroso, ¿no? Porque Sí, además, o sea, es prepararnos ahora para esto que viene que en realidad no sabemos qué, o sea, y sí, el tiempo en relación a la tecnología es muy rápido, o sea, eh, surgen cambios cada instante, ¿no? Hay una serie también en Netflix que acaba de sacar la séptima temporada que se llama Black Mirror, que también proponen situaciones
pues extremas y no, porque en realidad ya son muy reales de la tecnología a lo que te lleva y el consumismo. Creo que está muy relacionada la tecnología, eh, las redes sociales, el estar siempre tan conectados a todo con el consumismo, porque pues tú pagas también por ello, ¿no? Y he escuchado en relación a esto que nos compartes de esta aplicación o esta conversación Mm, con la inteligencia artificial, incluso conocidos que han dicho que están sustituyendo a sus psicólogos o a sus terapeutas por ChatGPT, por ejemplo, por la inteligencia artificial, que ellos explican. Yo sí soy muy anti esto, la verdad, sí me asusta. Y ahora voy a volver a decir, como profesora, me duele mucho que tú les puedes encargar a tus alumnos leer un libro, reflexionar sobre un tema, escribir algo y ellos solo van a poner ensayo del libro tal, tal, tal y te lo van a arrojar. Entonces se perdieron ya de la riqueza de haber leído tal libro, de generar mm, sus propias reflexiones, de ver esa película, de salir mm. o de crear una historia. Entonces, a mí me parece que esto, o sea, que bloquea tu capacidad de pensar, de reflexionar, de crear, que es algo que yo disfruto mucho, que a mí me apasiona. Entonces me parece increíble que prefieran, o sea, que no sé a dónde vamos a llegar si no nos permitimos decir, ¿qué me pareció esto que vi? ¿Me gustó, no me gustó? ¿Por qué no me Hay que gustó? pensar, o sea, hay que Me parece dedicar horrible. tiempo a la reflexión y hace falta buscar como el momento, pero eso es el enriquecimiento de la persona humana. El que le pongas a tus alumnos pues, y vayan a lo mejor al chat GPT, ¿no? Ajá. Y que digan y te lo plasman, o sea, al fin y al cabo no están utilizando su No, inteligencia, no, no, no. están como buscando el camino corto, fácil, pero no. Yo creo que hay que sacarle el partido que tiene, como si dijéramos, el conocimiento, el gran conocimiento que puede haber en la nube Ujú, de muchas aportaciones, pero para enriquecernos, pero no para copiar y pegar y menor esfuerzo. ujú. A mí me parece que Sí. estamos, o sea, y por eso el tema que a mí me planteó el Instituto Resilia aquí en Torreón, de vamos a plantear a los jóvenes que tienen que enfrentarse con su verdadera realidad, porque yo como psiquiatra nunca he visto a gente tan perdida, o sea, tanta gente perdida en lo fundamental, O sea, que es ¿para qué vivo? sí se ve, sí se alcanza a notar Mm, un cambio, o sea, lo que estamos viendo actualmente de no estarnos haciendo las preguntas esenciales sobre mm, nuestra vida. sí. Sin duda, cada vez hay más gente que tiene muchísimos problemas de ansiedad. Ujú. La ansiedad y la depresión discurren por la misma senda, o sea, cuando hay mucha ansiedad al final una persona acaba en depresión. Y todo esto responde a la realidad de que ¿por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Como ni me lo he planteado, pues no tengo respuesta porque no ha habido pregunta. Ujú. Y tiene Y relación, además que todo el mundo tiene un sentido en su vida. Todos tenemos un sentido, pero hay que salir a buscarlo. Si no somos, pues como si dijéramos una marca blanca, miles de personas iguales, ujú. todos iguales, que más o menos piensan igual, que visten igual, que hacen y que no tienen una identidad. A eso iba mi pregunta, si tiene relación con el entorno, es decir, si mis iguales, las personas de mi misma edad con las que yo convivo, están como vacías, como esto que planteas a la mejor de me importan más a los objetos los amo, a las personas los uso. Si no encuentro en estas conversaciones, en esta convivencia, que también el otro tiene un sentido de vida o que lo tenga claro y, y, y si todo está como muy vacío, también genera que yo mismo esté así. Pero ahora esto que también me inquieta y me preocupa, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con el joven?
que entonces se hace estas preguntas y que entonces quiere resolverlas, quiere responderlas y quiere vivir con un propósito y que quiere disfrutar y sentir y no fotografiarlo todo, porque luego si es uno que se sale de esta dinámica que ya es más fácil, más común, es más popular, luego hasta quien pues ya es el diferente y Puede entonces parecer hasta es el raro. relegado, ¿no? Y luego también pues eso es complicado porque pues se puede generar otro tipo de aislamiento ahí. Bueno, yo creo que tenemos que plantearnos la vida como no ser fotocopias, no ser todos iguales, sino que cada uno saque o sea, lo que tiene distinto, diferente, lo valioso, qué es lo que a mí se me da bien, qué es lo que me gusta, en qué puedo ser original, en qué puedo ser el mejor. Creo que planteándose la vida así, que eso es buscar el sentido, buscar el propósito, me parece que sería la mejor receta para no caer en este anonimato, en esta selva de que todo importa muy poco, porque sí que se ve que la salud mental cada vez está como más cuestionada. O sea, cada vez están las consultas más llenas, todo el mundo necesita una ayuda, pues a lo mejor sustituyen al profesional por copilot para que me digan lo que yo quiero oír, pero fíjate qué error, porque en vez de ir a un médico psiquiatra o a un psicólogo que lo que te va a decir es esto que tienes, o este problema que tienes, por aquí está la solución, te estás tú haciendo tus propias preguntas y generando las respuestas que te gustan. Con lo cual, eso no es terapéutico. Eso es un poco más de la misma conversación sin sentido elevada a un plano profesional. Creo que estamos en una sociedad muy interesante porque es muy atractivo ver todos los problemas y todas las que se nos plantean, pero a la vez es difícil. Es difícil porque hay pocos instrumentos, pocas herramientas para salir de ese bosque donde me he perdido, donde hay tanta maleza que ya no sé distinguir dónde está el camino. Sí, y porque, digo, no podemos tampoco responsabilizar del todo a la tecnología y demás, porque nosotros somos quienes le damos ese uso, ¿verdad? Y tampoco se puede frenar y no puedes decir, bueno, vamos a eliminar este elemento que nos está haciendo daño para siempre, para que nosotros estemos muy plenos y felices, porque tampoco va a ocurrir. Pero entonces, ¿cuáles son como los grandes retos para la sociedad en estos momentos, para las nuevas generaciones, para las personas adultas, para los más jóvenes? Yo creo que hay que lograr el equilibrio. El equilibrio interior es que uso la tecnología o uso los medios que puedo encontrar, todo aquello que me enriquece, pero me complementan para mi reflexión, mis decisiones, mis objetivos. O sea, que es no rechazo nada, sino que busco todo lo que me puede aportar a ser mejor. Nosotros estamos haciendo dentro del Instituto Español de Resiliencia como una academia de liderazgo. ¿Por qué? Porque vemos que hay muchos jóvenes que tienen un potencial muy grande y queremos que antes de que se vayan a la deriva, sacar ese potencial que tienen dentro. ¿Para qué? Para que sean los líderes del futuro que cambien el mundo. O sea, tienen que ser personas que, por supuesto, tienen un potencial intelectual, pero que también tienen inquietudes, intereses, valores y además no solamente unos valores teóricos, sino unos valores ejercitados que hacen que su personalidad sea mucho más fuerte, mucho más generosa, mucho más capaz. Y junto con tener ese potencial, que tengan los ideales para poder hacerle frente a toda esta corriente que nos arrastra como nos descuidemos. Porque
¿Cuántas horas se pasa una persona joven con un móvil o en redes sociales, en mirar vídeos de gatitos? Que a mí Ujú, me parece perfecto, me encantan los animales, pero ¿qué te aporta cuando ya llevas una hora y otra hora y otra hora? ¿Qué te queda de todo eso? ujú, O sea, se nos va la vida y al final la vida es corta, ujú. se nos va. No sé si Sí. está siendo como saliendo un poco negativa, que justamente yo soy súper optimista, pero lo que me parece que hay que despertar es eso, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son como...? O sea, eso va a enriquecer la vida de las personas Ujú. y no dejarse llevar por como esa marea que todo el mundo hace lo mismo y que lleva a mucha apatía, Ujú. o sea, en el Sí, fondo. creo que son esas preguntas que nos debemos de plantear Mm. todos cada tanto, ¿no? Porque va cambiando lo que tú puedes responder de quién eres, Mm. hacia dónde vas, qué quieres y, y que dejemos de responder o que no permitamos que alguien más responda por ti, ¿no? Porque muchas veces son Mm. tantos los estímulos que Mm. están muy vinculados a los objetos, Mm. que entonces decimos, es que yo quiero tener una casa muy grande, ¿no? O yo quiero tener el trabajo como el de tal persona, o yo estoy trabajando porque quiero tener este carro. Entonces, pueden ser sí deseos, ¿no? Y que Mm. puedes alcanzarlos si son tus objetivos, pero que no tu definición no dependa de eso, porque luego es hasta cuando permitimos que la publicidad me vaya diciendo qué necesito, ¿no? Y qué quiero y por qué estoy aquí. O sea, Es que si te das sí, es cuenta, como un es como ciclo. una Ajá. pescadilla Ujú, que se muerde la cola. O sea que vas creando la necesidad. Esto me lo decía el otro día una paciente. Decía, a ver, yo trabajo mucho para conseguir todo el dinero que necesito para pagar mi nivel de vida. ujú. Es como que dice, pero no me permito, no tengo el tiempo Para para disfrutar. poder Ujú, disfrutar ni siquiera de lo que logro o de lo que consigo. ujú. Tengo una casa muy bonita, pero no la Nunca vivo, estoy ahí. Ajá. nunca estoy. O me gusta la naturaleza, pero no tengo el tiempo de poder irme a no hacer nada. Es bueno permitirse el estar un rato sin hacer nada para pensar, Ujú. reflexionar, para que no tengamos como tanto ruido de lo que, lo que me van diciendo otros. Sí. Sí, es que eso es bien Mm. importante porque luego ocurre, ¿no? O yo trabajo mucho porque quiero tener muchos hijos y mande, pero nunca puedes estar con ellos, no puedes disfrutar de ellos. O Sí. para viajar, sí, pero te la pasas trabajando y ya no tienes tiempo para viajar. Mm. Entonces sí creo que son esas preguntas que no vale la pena, sino que necesitamos hacernos de manera Es constante. necesario. Ujú. Y Mm. que nos demos y que seamos también conscientes de que no se responden de inmediato, ¿no? O sea, que a veces, pues, como todo requiere el tiempo de, a ver, Claro, pero que déjame eso es lo pienso. bonito, porque uno va dando pasos como quien va investigando, como quien Ujú, va descubriendo. Esa parte es la parte bonita de la vida. Que luego llega una dificultad, pues si me he preparado, sabré buscar la solución y sabré buscar. No es como vivir con miedo de ojalá no me pase no sé qué, ¿no? Algo malo. Ojalá, pues hombre, ojalá, pues perfecto. Yo ujú, deseo que no le pase a nadie nada malo, ni a mí, ¿no? Pero si pasa, también podemos crecer más. ujú, Yo como médico, como psiquiatra, lo que veo es que cuando las personas se ponen ante el sufrimiento, ante la enfermedad, se hacen mejores. ujú, Por algo será. Son misterios que tiene el ser humano. ujú, El ser humano crece en los momentos en que se reta. Cuando estás cómoda, pero no creces. En cambio, cuando algo te llama, o sea, el que tienes que solucionar un problema o tal, algo surge dentro, esta chispa que tenemos trabajando, el motor que tenemos que trabaja para nosotros, el cerebro, ¿no? Con todas sus 100.000 millones de neuronas para nuestro servicio, ¿no? O sea, cuando se pone a trabajar es cuando te hace que has dado como un paso en
categoría. Ese espacio de reflexión hoy día no nos lo permitimos, no hay tiempo. No, eso es lo que creo que vale la pena. Por lo menos es uno de los mensajes que traemos en este viaje a Torreón. Sí, y bueno, este ejemplo que pones es como, si yo quiero que crezca el músculo, pues me va a doler mientras estoy subiendo, estoy levantando el peso, ¿no? Si no, pues ahí se va a quedar a gusto. O cuando nosotros pensamos, híjole, ¿cómo resolví esta situación hace 10 años? Qué tonta, pude haberlo. Sí, pero estás respondiendo desde ya haberte equivocado, ya, entonces ya generaste otras habilidades y respuestas ante situaciones como esas. Y a veces nos sentimos como muy hechos en la etapa en la que estamos, pero pues ahí vienen otras pruebas, ¿no? Que son completamente desconocidas y que las enfrentas, pues tal vez mejor con la seguridad de que, bueno, ya ha pasado otras, ¿no? Pero al final, pues te sigues sorprendiendo de ti mismo. Creo que eso es lo que descubres de la vida, que no sabes qué es lo que viene por allá, pero pues Pero que es tratas. apasionante Ajá. porque lo que va a venir, pues nos enfrentamos a ello y que además tampoco pasa nada porque si uno se equivoca siempre puede rectificar, volver a empezar. Tal. Lo peor es eso, el miedo, el que no pienso, el que me lo dan hecho y prefiero a lo mejor pues hacer lo que me digan otros, porque así si se equivoca alguien, se La equivoca otro. responsabilidad no es mía, ¿no? La responsabilidad no es mía, efectivamente. Sí. Creo que el ser humano y sobre todo la gente joven que nos estamos como enfocando mucho en su crecimiento, tienen un potencial mucho mayor de lo que se imaginan. Pues te agradezco muchísimo, Rafi, y por supuesto al Instituto Resilia que te trae a Torreón para compartir estos temas con los más jóvenes, también con formadores de jóvenes, de personas, de adultos, y pues que se empiece a sembrar esta necesidad de hacernos estas preguntas básicas para la vida que luego el ajetreo diario y el estar enfocados en todo menos en nuestro propósito de vida, pues nos distrae, ¿no? De lo esencial y luego pues nos puede hacer caer en situaciones que ya no son como situaciones dolorosas, sino de falta de sentido, ¿no? Que eso, pues eso es lo peor que tal vez podemos caer por decisión propia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias a ti gracias. por estar conmigo este ratito que ha sido muy agradable para mí. Gracias, igualmente de muchísimo aprendizaje y bueno, aquí la intención y vaya el propósito es que pues esto llegue a más personas que se acerquen a lo que hacen en el Instituto Resilia, también en el Instituto Español de Resiliencia y que pues vayamos generando estas herramientas, ¿no? Estas herramientas de vida y que pues obviamente desde el lugar en el que estemos podamos compartirlo con los demás. Pues allá vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por escuchar esta conversación con la doctora Rafaela Santos, psiquiatra y doctora en neurociencias. Ella preside el Instituto Español de Resiliencia y la Fundación Humanae. Muchísimas gracias también a todo el equipo de Enzeta. Soy Lucía Olivares y por aquí nos encontramos en el próximo Secreto a Voces.